jarraituko dugu, hirugarren puntuarekin, gurekin daukagu Kardioaliantza elkartea, Maite San Saturnino, Zurine Ruiz de Gino eta Cecilia Salvador, eta gerturatu die guregana las enfermedades cardiovasculares en el País Vasco, propuesta de prioridades en la mejora de la prevención y la atención sanitaria. Txostena argitzeko eta azaltzeko, eta haiek eskatutako agerraldia izanez, zuria da hitza, printzipioz 20 minutuko denbora daukazue, eta eskatuko nahiko nizuke nolabait denbora zaintzia. Hau esan da, nahi duzuenean. Eskerrik asko, egunon berriro. Estuve hace 3 semanas hablando como presidenta de Corazón Sin Fronteras y de FEVASCAR, de la Federación Vasca Cardiovascular, y hoy vengo como presidenta de Kardioaliantza, que es una aglutinación de distintas organizaciones no lucrativas de ámbito estatal. Agrupamos a más de 18 organizaciones estatales o provinciales con más de 50 asociaciones locales. Hoy tenemos a Bioches, que es la Asociación Vasca de Cardiopatías Congénitas. Me acompaña Cecilia Salvador, que es miembro de la Junta Directiva de Kardioaliantza y ya está en Madrid y es la responsable de AIPOVAC. Y yo, ostento la presidencia de Kardioaliantza y, como muchos ya me conocen, soy la presidenta de Corazón Sin Fronteras País Vasco, Corazón Sin Fronteras España y también de la Federación Vasca Cardiovascular. Nosotros trabajamos en beneficio de las personas con enfermedades cardiovasculares y agrupamos a más de 30.000 familias. Lo que hemos hecho es, Kardioaliantza ha participado en la estrategia cardiovascular del Ministerio y hemos sido los representantes de pacientes. Lo que estamos haciendo es bajar a cada comunidad autónoma lo que se ha trabajado en esa estrategia y ver cómo se puede implementar en caso de que haya actitudes de mejora en las distintas comunidades autónomas. Sí que quiero decir por adelantado que aquí en Euskadi estamos bastante avanzados y nosotros como asociación de pacientes sí que estamos trabajando distintos aspectos de mejora que van a aparecer reflejados aquí. Como todos ustedes saben, la mortalidad de la enfermedad cardiovascular, y como ya expliqué hace poco aquí, la mortalidad por enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres del total de defunciones. Recientemente vamos a tener, en breve, el día 14, el Día de los Factores de Riesgo Cardiovascular, y todos sabemos que el sobrepeso y la obesidad suponen un 53%. Tenemos niños de 4 a 16 años con graves problemas de sobrepeso infantil. La hipertensión es otro factor de riesgo. La hipercolesterolemia, el tabaco y la diabetes son los principales factores de riesgo en una enfermedad cardiovascular. Los datos evidencian la necesidad de implementar medidas de prevención y control de la enfermedad cardiovascular que reduzca la carga de la enfermedad y su mortalidad. Desde Kardioaliantza queremos poner la enfermedad cardiovascular en la agenda política. Aquí en Euskadi ya lo estamos consiguiendo. Mejorar los resultados en salud de las personas con enfermedad cardiovascular y garantizar una atención sanitaria transversal y equitativa. ¿Cuáles son los objetivos de esta implementación? Generar conocimiento de las necesidades no cubiertas, identificar las acciones claves del proceso asistencial, incentivar la revisión y actualización de los planes de salud cardiovascular e incluir profesionales sanitarios y pacientes en la planificación y la gestión sanitaria de la salud cardiovascular. La metodología que hemos utilizado, hemos creado 2 grupos de advisory boards, de expertos. En uno han estado especialistas multidisciplinares en el ámbito de la enfermedad cardiovascular en Euskadi y, por otro lado, un comité formado por representantes de organizaciones de pacientes con enfermedad cardiovascular integrados en Kardioaliantza. La identificación de propuestas la hemos hecho en función de distintas áreas de acción. Por un lado, la promoción de la salud, prevención y diagnóstico. Por otro, la rehabilitación cardíaca, la información y formación al paciente y la continuidad asistencial. La identificación de las propuestas, la equidad de género. Implementar un programa de sensibilización específico para mujeres. Tengo que decir que
que bueno, se han presentado distintas PNLs después de mi intervención en esta comisión para conseguir la equidad de género en la enfermedad cardiovascular y visibilizarla, que es importante. Con lo cual, esta identificación de propuesta pues en Euskadi sí que se está haciendo y no sucede lo mismo en otras comunidades autónomas. La promoción de la salud, prevención y diagnóstico para implementar políticas y programas multisectoriales que promuevan estilos de vida saludables. Implementar medidas reguladoras y normativas más estrictas para reducir el consumo del tabaco. Estamos viendo que, a pesar de todos los esfuerzos que se están realizando, el tabaco, que es uno de los principales factores de riesgo, pues sigue consumiéndose entre nuestros jóvenes. Desarrollar programas de promoción de la salud en escuelas. Es importante que se lleven a cabo desde las edades más tempranas para que nuestra población sea consciente de la importancia de esa prevención. Realizar una campaña de sensibilización y concienciación sobre las enfermedades cardiovasculares, que estamos en camino de hacerla, y promover la introducción y el uso adecuado de fármacos para el tratamiento de factores de riesgo modificables. En cuanto a la rehabilitación cardíaca, impulsar programas de rehabilitación cardíaca para pacientes con insuficiencia cardíaca, proporcionar información sobre la telerehabilitación a pacientes y ofrecer apoyo psicológico. Eso es lo que hemos detectado en la rehabilitación cardíaca aquí en Euskadi. Sí es cierto que nosotros desarrollamos la fase 3 desde hace años y contamos con el apoyo de gran parte de los profesionales que nos derivan pacientes para que puedan participar en este tipo de programas, pero en cuanto a insuficiencia cardíaca, pues bueno, todavía queda un camino por recorrer. En cuanto a la continuidad asistencial, extender la figura de la enfermera de enlace hospitalario y enfermera gestora de casos. Para los pacientes, el papel de enfermería es fundamental porque son los que comparten el día a día de los pacientes y de los familiares. Asegurar la interconsulta y compartición de información entre atención primaria y atención hospitalaria. Potenciar la atención primaria y proveer los recursos necesarios para su fortalecimiento. Establecer una red colaborativa con las asociaciones de pacientes. Es lo que a nosotros nos suele gustar decir, que receten asociaciones de pacientes, como siempre digo, profesionalizadas. Implementar programas de educación y sensibilización para los pacientes sobre el papel de atención primaria en las enfermedades cardiovasculares. Estandarizar el uso de sistemas de información entre residencias y el sistema sanitario. Y conciliar la medicación y la planificación del alta. Muchas veces los informes de alta pues, no los leen los pacientes, está claro, y habría que trabajar de manera conjunta ese informe de alta para que sea entendido por los pacientes y por los familiares y quizás estudiar en qué momento es conveniente dar ese informe de alta o en qué circunstancias, ¿no? Porque muchas veces el informe de alta se entrega el día que precisamente sales del hospital y el paciente muchas veces está más pendiente de salir cuanto antes del hospital que de las recomendaciones que se dan en ese informe de alta. Igual pues se puede poner con negrita lo más destacado, porque nosotros detectamos eso en las asociaciones de pacientes. Vienen con el informe de alta pero no tienen muy claro qué es lo que hay. La información al paciente, establecer protocolos de educación y provisión de información relevante sobre la enfermedad y el tratamiento a pacientes, extender la disponibilidad de programas de formación entre pares a todos los hospitales. Creo que es importante, hay asociaciones de otras patologías que sí que están en el hospital para informar de la existencia de las asociaciones y cómo se les puede ayudar. Y en el caso de la enfermedad cardiovascular, nosotros no estamos en los hospitales para informarles y para tender nuestra mano. Implementar mecanismos de colaboración entre profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes. Y esto sería brevemente el resumen de todas las situaciones de mejora que creemos que se pueden hacer en Euskadi. Ya digo que muchas de ellas se están poniendo en marcha. Y bueno, pues es simplemente traerlo a esta Comisión de Salud y ver cómo podemos navegar juntos para contribuir a que Euskadi sea pionera en la enfermedad cardiovascular. Eskerrik asko. Oin taldien txanda zabalduko dugu eta bakoitzak izango du zalantzak edo galderak itxeko aukera. Hasiko gara PP Ciudadanosen ordezkariarekin, Laura Garrido. Sí, gracias. Bueno, pues agradecer a la Asociación Cardioalianza su presencia hoy aquí, todas las miembros que la integran, a Maite Sasaturnino también, pues una vez más por acercarnos a todo lo que tiene que ver con la enfermedad cardiovascular,
también su constancia en la defensa de esta causa durante tantos años en las que hemos tenido oportunidad además de conocer la labor específicamente de Corazón Sin Fronteras y también de todo su inquietud por estos temas, y que al final, pues gracias a su empeño, pues también salen cosas adelante en el ámbito de esta comunidad autónoma. Hemos tenido antes una comparecencia, la comparecencia que ha precedido a esta, también hablando con la Asociación de Pacientes del Oncológico A, y lo que se trata es de poner de forma muy clara a las asociaciones de pacientes y a los pacientes en el centro de la actuación política, y sobre todo en un Parlamento en el que obviamente pues presentamos iniciativas, y creo que las iniciativas que tenemos el placer y el gusto de presentar en esta Cámara, que representa, como decía, a todos los vascos, pues obedezca realmente al espíritu de las inquietudes, de las necesidades y los problemas y la problemática específica que presentan enfermedades, en este caso todo lo que tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares. Nosotros nos hacemos eco también de la presentación hoy aquí, como nos hicimos también eco de la comparecencia de la Asociación Corazón Sin Fronteras en la anterior comisión que se celebró, y en ese sentido sí, nuestro grupo sí presentamos una iniciativa para que desde el Gobierno vasco se impulse todo lo que tiene que ver con una mayor sensibilización de la perspectiva de género, y el hecho de que, como quedó patente en esa comparecencia, estas enfermedades afectan más a las mujeres, y que hay una problemática específica en relación al diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares en las mujeres, lo que conlleva también un retraso en el tratamiento y la propia incidencia que tiene también en la mortalidad y en llegar tarde a cuando una mujer pueda sufrir una de estas patologías. Por eso les queremos agradecer sinceramente la comparecencia hoy aquí, y estamos a su disposición para lo que deseen. Muchas gracias. Eskerrik asko. Raituz, Elkarrekin Podemosen taldetik, Hernández jauna, zurea. Eskerrik asko, gracias por la comparecencia. Bienvenida a usted de nuevo. Yo, de su intervención de hoy, sí que hay una cuestión que estuvo clara en la última vez que estuvo usted aquí, no en representación de Cardioalianza, pero efectivamente absolutamente relacionado, que creo que debería ser en estos momentos, o al menos así lo entiende mi grupo a la hora de trabajar en esta comisión respecto a las enfermedades cardiovasculares, que es la necesidad de poner el foco en este momento en las políticas de género, ¿no? Tanto en cuanto al impacto como en la atención que estas patologías tienen en las mujeres, ¿no? Porque eso está claro, y además ustedes nos lo han dejado claro, y creemos que debería ser en estos momentos la prioridad, y al menos va a ser la prioridad de nuestro grupo. Ustedes, ante las cuestiones que han planteado, han dicho que una de las funciones de esta comparecencia sería plantear las necesidades no cubiertas, y sí me gustaría saber si pueden destacar cuáles serían en estos momentos, en el caso de Euskadi, cuáles serían esas necesidades no cubiertas, o las que ustedes consideran más importantes a la hora de nosotros también poder trabajar en esta comisión y hacer planteamientos. Usted ha hecho referencia a unas iniciativas concretas que hay sobre la mesa, producto de una comparecencia en la que estuvo usted aquí. Son unas iniciativas en las que yo creo que será bastante fácil que los grupos nos pongamos de acuerdo, lo cual yo creo que es positivo, pero nosotros sí que pensamos que hay una cuestión que es muy importante y que estaba en su exposición, la relacionada con las políticas de promoción de la salud y de prevención, que son una serie de políticas que no nos atañen solo a la Comisión de Salud, no solo a las políticas de salud, son políticas que tienen que ser necesariamente transversales, que nos parecen muy importantes. En este momento estamos discutiendo una ley de salud pública en Euskadi que tiene mucho que ver con esta cuestión, pero también con otra serie de políticas que a veces son polémicas o acaban siendo polémicas, y eso a nuestro grupo sí que nos preocupa, porque desde la experiencia que nos da ahora nuestra presencia en el Gobierno de España hemos intentado impulsar algunas de estas políticas desde ministerios que no tienen, o que a priori no tienen nada que ver, o no es el Ministerio de Sanidad,
pero políticas que sí tienen mucha incidencia en esta cuestión, ¿no? Que son políticas, al fin y al cabo, de promoción de la salud y de prevención de este tipo de patologías, y algunas de ellas nos encontramos con que hay una resistencia política, incluso una utilización política a las mismas, una caricaturización de ese tipo de políticas. Por lo tanto, sí que me gustaría plantearle que las campañas de sensibilización desde el ámbito de la salud son necesarias, nosotros desde luego las vamos a seguir apoyando, pero también nos parece importante trasladar a otro tipo de políticas estas cuestiones, ¿no? Y ahí es donde encontramos las máximas reticencias en todos los ámbitos, también en nuestro ámbito autonómico. Por eso me gustaría preguntarle por una cuestión que usted ha mencionado. Ha hablado de la necesidad de nuevas medidas reguladoras y normativas más estrictas en cuanto al consumo del tabaco, ¿no? Aquí, bueno, hay una cuestión competencial que igual en este Parlamento no se puede asumir, otras sí, pero sí que me gustaría preguntarle, más allá de las medidas, de las normativas restrictivas, las políticas también, en este caso, de promoción de la salud y de prevención en cuanto al consumo de tabaco. Sí, en Euskadi podríamos tener algún tipo de, o necesitaríamos algún tipo de impulso sobre esta cuestión más concreto que se podría hacer en el ámbito de la prevención, ¿no? En el ámbito de la restricción tendríamos que hablar de competencias, etcétera, pero en el ámbito de la prevención podemos hacer muchísimas cosas, y por eso me gustaría preguntarle sobre esta cuestión. Y luego ya una última cosa, si podría brevemente explicarnos la figura de la enfermera de enlace hospitalario y la enfermera gestora de casos que usted ha mencionado. Y nada más, agradecerles la comparecencia. Eskerrik asko eta jarraitu sozialistaren baskoren aldetik, Rico jauna. Gracias, señora presidenta. Y bueno, yo creo que, bueno, lo primero agradeceros vuestra intervención y lo que nos habéis expuesto, ¿no? Desde la Asociación Cardialianza. Y yo creo que estamos completamente de acuerdo en la necesidad de profundizar en la prevención de enfermedades cardiovasculares, y además creo que precisamente la estrategia de salud comunitaria es una oportunidad para ello, ¿no? Para establecer como objetivo principal dentro del nuevo plan de salud. También creemos que evidentemente pues, se tiene que garantizar programas de rehabilitación cardíaca, de prevención secundaria, y habéis hecho una serie de aportaciones muy interesantes que nosotros vamos a tomar en cuenta, unidas a esa, como se señalaba, ¿no? Esa aportación que ya nos hiciste en una comisión anterior y que nos parece también muy importante en este ámbito, como es la integración de la perspectiva de género en las enfermedades cardiovasculares. Así que os agradecemos mucho las aportaciones que nos hacéis y las tomaremos en cuenta a la hora de abordar este debate. Gracias. Jarraituz, Iriarte jauna, zuria da hitza. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko, eta zuen txostenaren azalpenagatikan, eta txostena bea irakurtzeko aukera izan dudet, eta asko gustatu zait. Uste dut zentzuzko gauzak esaten dituzuela, zentzuzko arautegi bat edo protokolo batzuk planteatzen dituzuela, eta gaina kontutan hartuta, bueno, gaitz kardiobaskularrek daukaten inzidentzi maila eta hilkortasun maila, ezinbestean osasun sistema publikoak irtenbide bat eman behar die hauei, eta horretaz jakitun izan arren, askotan, eta Osakidetzan gauzak, eta hemen gauza asko ondo egin arren, gehienetan paperean jasoak izan arren hankamotz gelditzen gea, eta errealitateak erakusten digu hankamotz gelditzen garela. Aurrekoan eta agerraldi hau zalata haitu nintzen hilkortasun tasak aztertzen, eta egia da pandemiak eragindula hilkortasun tasak handitzear. Hor aztertu beharko genuke pandemian zehar eta itxialdia gertatu ziren garaia hauetan, zenbaitzuk konsultara jutea, konsultako ateak itxita egoteak horrek zuzeneko eragina izan du, edo zer neurtan izan du, baina badirudi hala izan dela, ez? Beraz, lehenik eta behin prebentzioa ezinbestekoa da, argi dago, baina harago ere jomarko goinak ez da, bizitza osasuntsuaren inguruan askotan hitz egiten da, baina bizitza osasuntsua sustatzea klabea da. Azken finean,
bizitza osasuntsu batek emango digulako bizikalitatea, baina baita horrelako egoeratan ez erortzeko aukerak handituko dira, ez? Eta zentzu horretan, bai elikadura, bai kirola egitea edo sedentarismoari aurre egitea, alkola, tabakoa esaten genuen, baina baita beste zenbait drogan konsumoak zuzen-zuzena eragiten du, gazteetan batez ere, eta baita geroz eta gehiago esteroideak, gimnasioak, esteroideak, eta hor sortuta dagoen isileko, baina konsumo maila altuak ematen diren zenbait sustantzia. Eta gero, bainaiko nuke adirazi, guri kezkatzen gaitula txirotasunari loturak dauden zenbait habitoak dira izan ditezkenak. Hau da, guztiok esaten dugu berdura konsumitu barriala, fruta konsumitu barriala, baina familia, hau da, dirurik ez, txirotasunean dauden familia askori, bestelako produktu batzuk konsumitzen dituzten, zeinak grasa gehiago dituzten, zeinak elaboratuak dauden askotan, eta horiek ondorioz txirotasunak ere indartzen du horrelako patologiak eukitzeko aukerak, ez? Elikadura bankoetan ikusi besterik ez dago, ez daudela berdurak, ez daude, eta daukate betikoa, eta betikoa dira konserbak, betikoa dira saltxitxak, betikoa da, eta horrek ere eragiten du, eta uste, variante hori ere ezin zaigula ahaztu. Beraz, bizitza osasuntsu bat sustatzeko lan egin behar da, eta hori da prebentziorik hoberena, eta hori da horrelako gaitz bat eukitzeko aukerak saihesteko bitarteko importanteena. Baina gero osasun komunitarioa zer itzin barko genuk, eta hemen izugarrizko importantzia dauka esaten zenutena, sareak, aisialdi taldeak, kiroldegietako monitoreak, lehen arretak harremana izatzea kiroldeetako edo kiroldegitako monitoreekin, kirola izan dadin eta ez bakarrik farmaziatikan pasatzea edo pilula hartzea medikuak, lehen hartako medikuak errezetatzen dutena, ez? Eta hor badago lan handi bat egiteko, gure ustez garatu beharrekoa eta sustatu beharrekoa, ez? Dala, harreman sozio edo osasun soziokomunitario horretan dauden eragile ezberdinen arteko aliantzak sortzea, eta gaur egun ez goaz bide hortatik gaina ez da dirua kostatzen, baizik eta sinergiak sortzea izango litzake. Eta gero daukagu osasun sistema bera, ez? Osakidetza, eta ja behin horrelako egoera bat ematen denean nola hartatzen den pertsona, hasiera batean urgentziari nola erantzuten zaion, ze detekzio, hau da, gaixoak berak nola enpoderatzen ditugun pertsonak, herritarrak berak detekzioan aurre ikusteko, mina daukat, zerbait daukat, bat bi, hau da, automatismo hiek garatu behar ditugu, ikastetxeetatik hasita, zer nolako protokoloa dauzkagun, medikalizada bat bialdu ez bialtzeko garaian, nola erabakitzen dan, eta gero hospitalizazioa bea, ez? Nola gauzatzen dan. Eta gero ingresoa dauzkagu, eta hemen ja osakidetzatzen nahi gala, guzti hau transversalki lotua dago zer nolako bitarteko dauzkagun. Zuzeneko eragina dauka hilkortasunean, Araban dauden ambulantzi medikalizatuak, dauden urriak, zan edet. Hau da, olako momentu batean, nahi duela 2 aste tokatu zaitu olako egoera bizitzea, eta ubi medikalizatu bat eukitzea etxeko atarian 2 minututan, eta ez 20 minututan, da eriotza, edo bizitza. Orduan, esaten una osakidetzak eta osasun planek asko eta idatziz asko gauza on asko jasotzen dituzte, baina gero realitatea da ez dela behar bezalako bitartekoak eskaintzen, eta horren erakusle, kasu honetan dauzkagun urritasunak ambulantzia medikalizatu eta hauek bizi duten egoera. Baina haratago junda, hospitalizazioan gero ingresoa dauzkagu, eta hor berriz ere azpiegituretara goaz, edo azpiegitura faltatara. Adibidez, Tolosaldean, ni Tolosaldeko herritarra naiz, bertako klinika, erreferentzizko klinikak ez dauka, sarri, kardiologoik ez dauka, edota hartatzen zaituen urgentzietan medikua, ez da kardiologoaz, espezialista hori momentuan ez dago. Horrek, eta mantzake, bizitzatik, eriotzara. Eta gero ondorengoa dauzkagu, ez? Eta hemen daukagu rehabilitazio kardiokoaran proposamena egiten zuena, oso zuzena, oso egokia, eta horrelako gaitza bat jasatzen duen pertsona batek jakin behar duna da bizitza osorako dela. Eta bizitza osorako hortan bat ikusarazi behar zaio bizitza osorako dela. Enpoderatu egin behar da, eta jakinarazi behar zaio horrek aldaketa batzuk emango dizkiola. Bizitza osasuntsu bat izaten jarraitzeko, bere esku dauden zenbait gauza ere egin beharko ditugula.
Eta hor, badakit 2008an Gipuzkoan unitate bat sortu zala, para la prevención, para la rehabilitación cardíaca, eta nahi mediku bate jartzen ziten, ez? Que se conciencie de su enfermedad, que se empodere, que trate de corregir sus hábitos de vida con ayuda inicialmente de un grupo especializado y posteriormente bajo la supervisión de su médico de cabecera. Enfermeras especializadas, eta horrela, baino, beak nahi ematen datua zen, dos problemas importantes. Uno, en la CAF, el primer programa de rehabilitación cardíaca en la sanidad pública se comenzó en diciembre del 2008 en el Hospital Universitario de Donosti, y luego aparecieron otros centros, pero 15 años después carecemos de suficientes unidades para cumplir con este primer objetivo, lo cual no se logrará hasta que no haya una unidad en cada hospital comarcal, con lo que se aumente la oferta y la proximidad al paciente. Hau da, gurean osia ditugu, eskualdeetako osiak, baina osi hauek garatzen ez dituzten bitartean, rehabilitazio kardiako guzti hauek egiteko bitartekoak, berriz ere, idatziz jasota egon arren, realitateak bere egiten ez dituen artean, hankamotz egongo gara. Eta gero, ez hori bakarri, baizik eta nola kudeatu eta nola egin, unidade horiek lehen arretarekin harremana izan dezaketen. Eta momentu honetan, lehen arretan itxota ditugun medikuak eta erizainak eta administrariak ez diralako iristen oinarrizkorena, hau bidean gertatzen da. Beraz, eskertzen dizuet, zuen txostena, baina hemen Osakidetzak medioak jarri behar ditu, baldin eta horrelako egoera bati aurre egin nahi balin badio, eta aurre nahi eta ez egin behar dio. Beraz, eskerrik asko jasotakoangatikan, eta beste gauzatxo bat banaukan, eta nahi medikuak esaten zitena eta azpimarratzen zitena, zer nolako garrantzia zaukaten la colaboración de los polideportivos municipales cuyos monitores podrían recibir formación, como se hizo también con la unidad del hospital de Donosti. Hau da, 2008an lanketa guztia egiten hasi zian lehen arretarekin eta herrietako polikiroldegiarekin, baina medio faltagatikan bertan bera gelditzen. Beraz, egiteko aukera emanezkero egingo da, profesionalek ala nahi dute, baina bitartekoak eskaini behar zaizkio. Eskerrik asko. Eskerrik asko eta jarraituz eta bukatzeko lehenengo txanda honekin, Eusko Abertzaleen aldetik, Tellería jauna, zuria gaitza. Eskerrik asko, mahaiburu andrea, y muy buenas otra vez señora San Saturnino. La otra vez me mostré sorprendido, yo creo que como todos, por los datos que nos dio por el tema de diferencia de género en los infartos, y eso tomamos nota. Y hoy, en cambio, pues digamos, porque aquello me pillaba ajeno, esto no me pilla ajeno. Y por tanto, sé que hay teorías y cada uno puede establecer. Y yo hoy voy a contar la realidad, mi realidad. Mi realidad es que seguramente por mi propia dejación, por mi propio abandono de mí mismo, o mi falta de entendimiento de lo que son las distintas patologías, creí que era una. Y pensando que era una, llamé a un médico de atención primaria que me recibió a la media hora de llamarle. Y me dijo que no era lo que yo decía, sino que era un infarto. Y que llevaba año y medio más o menos infartado. A los 45 minutos estaba atendido en urgencias. A la hora diagnosticado formalmente. A la hora y media ingresado en planta. Y a las 24 horas con un stent. Y a las 36 horas en casa. Y a partir de ahí me agarró Osakidetza como si fuera con garfios y no me dejaron en paz. Lo reconozco. Me dieron el coñazo. Me pusieron un gimnasio. Me explicaron lo que tenía que hacer en ese gimnasio cada día. Las pulsaciones máximas que tenía que tener, la respiración, la tensión. Y así me tuvieron 4 meses. Y luego me dijeron, bueno, y ahora ya te tienes que gestionar tú a ti mismo con estas variables. Ya depende de ti. Y me han citado ya para julio para volver a agarrarme con sus garfios, para volver a analizarme, para volver... Solo he echado en falta una cosa. Me dan demasiadas pastillas y no me han explicado muy bien para qué tantas. Pero en cualquier caso, supongo que eso hay que hacerlo y hay algunos que nos interesa más ver los principios farmacológicos y a otros no les importa tanto. Pero tomo demasiadas y es un coñazo porque tengo cada hora que tomar una distinta y se me olvidan y se me pasa. Pero realmente...
Si yo cuento mi experiencia como un ciudadano más que tiene un acontecimiento cardíaco en Vitoria, fue impresionante. Es verdad que si yo viviera en Campezo, pues tenía que haberme movido con el coche de Campezo aquí y cada día al gimnasio tendría que venir. Aunque seguramente no, porque ellos te dan unas pautas que lo puedes hacer en tu casa con una bicicleta estática, seguramente. Pero bueno, yo de hecho terminé haciéndolo así, con un pulsómetro y con un control de las pulsaciones que ellos me marcaban. Pero, en cualquier caso, seguramente todo es mejorable, todo es ampliable, todo es. Pero yo insisto, desde mi realidad, y no creo que mi realidad sea extraordinaria, porque yo era un ciudadano que le dolía el estómago y pensaba que tenía la úlcera otra vez y resultó que no, pero desde la médico de atención primaria que se dio cuenta inmediatamente y me mandó corriendo a toda la atención que tuve, estoy absolutamente, satisfechísimo de lo que ocurrió. Y sé que ahora todo no, el azar también tiene que ver con las cosas, ¿no? Pero en gran medida depende de mí, grandes acciones que puedo hacer depende de mí o dejar de fumar, beber menos, comer menos grasas, bajar el colesterol y tener debates menos tensos en este Parlamento para intentar que esto se mantenga más plano, ¿eh? Y eso, todas esas medidas las estoy tomando y las tomaré. Pero porque quiero, pero ya me han trasladado a mí esa responsabilidad, que es lo que hay que hacer, ¿no? Pero desde esa perspectiva, insisto, todo es mejorable. Estoy seguro que asociaciones como la suya van a ayudar a que se mejore, pero el punto de partida, desde luego, no voy a decir que es el óptimo, pero que es muy bueno, también lo tengo que decir. Muchas gracias. Eskerrik asko eta bukatuta lehenengo txanda hau, erantzuteko garaia heldu za. Eskerrik asko. Bueno, como ya he dicho, sí que aquí en Euskadi se está trabajando mucho en todo el tema de perspectiva de género en la enfermedad cardiovascular, gracias a pues todo lo que se ha puesto encima de la mesa últimamente. Lo que yo sí he echado en falta es que en Euskadi se lleva a cabo una estrategia cardiovascular muy buena, pero no está plasmada por escrito. Entonces sí que me gustaría, porque cuando hemos hecho una revisión de las estrategias cardiovasculares de las distintas comunidades autónomas, aquí en Euskadi no la teníamos. Entonces desde aquí ofrecer las asociaciones de pacientes que estamos aquí en Euskadi para poder participar en la elaboración de esa estrategia o ayudar a plasmarla, porque nosotros lo que queremos es realmente mejorar la calidad de vida de los pacientes y entendemos que tenemos que hacerla de la mano de las instituciones que están ahí y de los profesionales sanitarios también, ¿no? Tenemos que sumar todos en la misma dirección. Entonces, esto es un poco responder a qué no hemos cubierto, ¿no? Pues sí que se está implementando esa estrategia cardiovascular, pero a la hora de hacer una revisión bibliográfica no existe como tal. Entonces, bueno, pues a mí que represento a nivel nacional y que yo siempre voy sacando pecho, que soy de aquí, de Euskadi, pues el comprobar cómo hay estrategias por escrito, ¿no? En Andalucía o en otras comunidades autónomas y no tenerla aquí, bueno, pues que yo creo que ya la tienen prácticamente hecha, ¿no? Pero que sería darle el último toque para que se convierta en una realidad esa plasmación de la estrategia cardiovascular. La Ley de Salud Pública, nosotros estaríamos encantados de poder hacer nuestras aportaciones, ¿no? En cualquier tema que tenga que ver con salud pública y con mejorar la calidad de vida de los pacientes y de los familiares cardiovasculares, pues más que encantados de contribuir, ¿no? El consumo de tabaco, yo creo que hay que trabajar desde las icastolas, ¿no? Desde los colegios también. Y creo que algo bueno que se puede hacer es que pacientes que muchas veces son mujeres y son mujeres jóvenes y han tenido un evento cardiovascular por ser fumadoras, que vayan y que pongan sus testimonios y que sepan, ¿no? Toda esta población que tenemos de 15, 16 años, que sepan realmente cómo es el día a día de un paciente. Yo creo que aquí en educación se puede hacer una labor muy importante. Cecilia, que me acompaña, es paciente
de varias cosas, ¿no? Insuficiencia cardíaca, valvulopatía, o sea, yo creo que lleva todos los bonos que hay en enfermedad cardiovascular, y les puedo asegurar que oír el testimonio de una persona que cuenta cómo es su día a día, pues impacta mucho más que lo que les pueda estar diciendo un médico de cabecera o lo que puedan oír en cualquier otro sitio, ¿no? En la estrategia de salud comunitaria, pues por supuesto que cuenten con nosotros para lo que necesiten. En cuanto a la utilización de los esteroides en los gimnasios, es que no solamente lo están utilizando en los gimnasios, los están utilizando en los colegios. Entonces creo que es importante atajar desde ahí, ¿no? Creo que salud y educación tienen que ir de la mano en muchísimas de las políticas que se vayan a implantar, ¿no? Aquí tenemos un código infarto y un código ictus, como bien ha dicho el señor Tellería, pues estupendo, porque los pacientes aquí son atendidos con urgencia, y creo que vamos a la cabeza respecto a otras comunidades autónomas en todo lo que tiene que ver con estos códigos. El tema de las ambulancias, bueno, yo diría que es importante, y vuelvo a ir a la formación. Si la población estuviese formada en saber hacer una reanimación cardiopulmonar y manejar un desfibrilador, hasta que lleguen las ambulancias podemos estar ayudando a mantener a esa persona con vida. Hay casos en los que obviamente no se puede hacer nada, pero sí que en muchos. Entonces yo creo que sería importante que, así como tienen una asignatura de salud mental y salud física, ¿por qué no impartir talleres en los colegios sobre reanimación cardiopulmonar y manejo de desfibriladores? Y que sea algo que ya venga y que forme parte del propio currículum, ¿no?, de formativo en los colegios. Podríamos ayudar a salvar muchas vidas en ese sentido. Nosotros somos conscientes que los recursos que hay son limitados, pero sí que pensamos que lo que hay que hacer es utilizarlos de la manera adecuada. Y la mejor manera es que todos aportemos nuestro granito de arena para ver cómo esos recursos se pueden llegar a mayor número de personas, ¿no?, desde la perspectiva del paciente. La fase 3 de rehabilitación cardíaca en los hospitales se hace fase 1 y fase 2, y al señor Tellería le han dicho que ahora tiene que encargarse él de su salud. Todos los pacientes no son tan responsables como el señor Tellería. Necesitan ir de la mano de alguien que les controle, en cierto modo, y que tengan garantizado que 3 días a la semana van a hacer su actividad física. Me da lo mismo hacerlo en una red de centros sociales, de centros cívicos, de polideportivos, de los ayuntamientos, no me importa. Pero hay que tener en cuenta que la rehabilitación cardíaca es multidisciplinar. No solamente es la actividad física, hace falta también un apoyo emocional muy importante, y hace falta un apoyo nutricional para evitar los temidos reingresos. El primer año, después de un infarto o de un accidente cardiovascular, es fundamental que se haga bien esa rehabilitación cardíaca y que estén en contacto continuo. Las asociaciones de pacientes con rehabilitación cardíaca estamos en contacto con los profesionales. De hecho, los profesionales les aconsejan que vengan a nuestras asociaciones. Entonces, es fundamental ese primer año para evitar reingresos. Y luego, pues, yo creo que es sumar, sin más. Sumar, formar, informar y contribuir entre todos. Hemos sido pioneros en muchísimas cosas aquí, en Euskadi. Pues vamos a intentar seguir siendo pioneros, ¿no?, el aportar. Yo lo que quiero dejar claro es que las asociaciones de pacientes estamos para sumar y para contribuir a mejorar esa calidad de vida en Euskadi. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, eta jarraituz taldien turnoa zabalduko dugu berriro. PP Ciudadanosen aldetik, Laura Garrido. Sí, voy a ser muy breve. Bueno, como siempre, mucha claridad en lo que se ha señalado hoy en esta comisión, con rigor y sobre todo con la experiencia del trabajo desarrollado muchos años y sobre todo con la visión de una asociación también de pacientes que conocéis de primera mano la incidencia y las consecuencias, el impacto de todas las enfermedades cardiovasculares. Yo me quedo con varias cosas. Creo que es importante que, al margen de que en Euskadi hayamos podido ser muy pioneros y seamos referencia en muchas cuestiones, creo que cada vez también menos, en esa visión un poco crítica que ya es percibida por la ciudadanía de la ciudadanía de la sanidad vasca, y no en vano ya es la segunda
preocupación de los ciudadanos. Yo creo que estaría bien, sin duda, que todo lo que hacemos se plasme por escrito en forma de alguna estrategia, puesto que también hay estrategias en relación a otras patologías, con una hoja de ruta, con un diagnóstico, con una planificación de actuación, con unas acciones y unos objetivos muy claros, ¿no? Y yo creo que eso estaría bien y nosotros en ese sentido recogemos el guante. En relación a la Ley de Salud Pública, sí que es cierto que es una ley un tanto y un marco bastante genérico, pero creo que también puede contemplar palancas específicas para poder abordar todo lo que tiene que ver con la problemática y mejorar la calidad de vida y sobre todo prevenir y sobre todo hacer un diagnóstico precoz, mejorar el tratamiento de los enfermos cardiovasculares. Coincido también plenamente en que el ámbito educativo es una herramienta muy poderosa y cuando hablamos de educación para la salud y de prevención, sin duda donde hay que incidir es esos niños en edades muy tempranas, creo que eso es fundamental. Yo soy una férrea defensora en este sentido de promover hábitos de vida saludables a cualquier edad, pero más en una edad temprana, en donde se adquieren hábitos de práctica deportiva, de buena alimentación, de no introducirse en el tabaquismo o en ciertas drogas y por lo tanto creo que, como decía, el ámbito educativo es una herramienta y un instrumento poderosísimo para ello. A la vez también que formación en cosas tan sencillas, ya no solo también en el ámbito educativo, aunque creo que estas cosas, en cuanto antes se dé la formación a edad más temprana es lo mejor, porque nos familiarizamos con el uso, por ejemplo, de un desfibrilador, o con poder saber cómo actuar cuando nos vemos ante un episodio de estas características, pero también la formación a la población en general, porque a cualquiera de nosotros nos dan un desfibrilador y por desgracia no sabemos utilizarlo, cuando una formación que es algo relativamente sencillo, que tampoco cuesta mucho dinero, tendría un impacto muy valioso en prevenir, sobre todo en reducir la incidencia de que las enfermedades cardiovasculares pues lleguen en un estado de gravedad más en un estado peor a los propios centros hospitalarios. Creo que por eso es una de las cuestiones en las que había que incidir. Y yo creo que también el tema de la rehabilitación cardíaca, que tanto lo hemos traído también a este Parlamento, es una cuestión que no se puede descuidar. Y yo creo que en las administraciones, si no llegan, y hay que reconocer que a veces las administraciones no llegan a todo, que sería lo deseable que llegaran, pero que no llegan a todo, en esa fase 3 de rehabilitación, que puede haber asociaciones que prestan un servicio magnífico, como puede ser la Asociación Corazón Sin Fronteras, pues habría un ánimo de colaborar más, ¿no? Quiero decir que realmente cuando si hacemos el discurso de que apostamos por las asociaciones de pacientes y que ponemos el centro de los pacientes en el centro de nuestra actuación política, luego tenemos que ir de la mano de las asociaciones, pero para todo. Y también ser honestos y ser humildes, y también, donde no puede llegar a la Administración, colaborar absolutamente en labores que pueden realizar las asociaciones, y más las asociaciones con trayectoria en el País Vasco, que somos una comunidad autónoma en donde además regulamos específicamente la actuación y la actividad de las asociaciones en la ley del tercer sector, porque todos reconocemos que muchas veces llegan a ámbitos en donde las instituciones no llegan. Por lo tanto, creo que de su comparecencia se extraen cosas muy valiosas, nosotros lo recogemos y en la medida de lo posible pues seguiremos colaborando y apoyándoles en mejorar la calidad de vida de los enfermos cardiovasculares y de sus familias. Besterik gabe, eskerrik asko. Eskerrik asko eta jarraituz, Hernández jauna, zurea da hitza. Sí, agradecerles las respuestas a las preguntas. Hay una cuestión de la comparecencia de hoy con la que yo me voy a quedar, ¿no? Porque el ámbito de género que he expuesto antes ya de otra comparecencia, pues ya les he trasladado antes que para nosotros va a ser un ámbito de trabajo, pero es el de, en este caso, el de la educación para la salud, ¿no? Ustedes han hablado en el ámbito educativo, la Ley de Salud Pública debería de decir algo a ese respecto, luego ya veremos hasta dónde llega, porque también es verdad que cuando trabajamos sobre
sobre leyes e incluimos cuestiones que afectan, por ejemplo, al currículum educativo, muchas veces nos encontramos también con reticencias, ¿no? Y bueno, yo creo que no debería ser así. También relacionado con la educación para la salud estaría la formación en rehabilitación que ustedes han mencionado. Yo creo que debería estar efectivamente en las escuelas, pero también en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en los centros de trabajo, ¿no? Debería ser también una de las cuestiones que se debería implementar en las políticas de prevención de riesgos laborales. Una parte importante de los fallecidos y fallecidas en accidente de trabajo están relacionados con infartos y con ictus, lo que se suele llamar, a mí no me gusta nada porque creo que a veces la terminología suele llevarnos a error a los que o a la gente que no nos manejemos, pero accidentes no traumáticos le suelen llamar, ¿no? Y yo creo que eso sería también interesante en el ámbito de la educación para la salud, en este caso en el ámbito laboral. Yo nada más agradecerles sus explicaciones, y desde luego que las tendremos en cuenta y tendremos en cuenta el informe que han trabajado a la hora de plantear aquí propuestas y políticas. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bilduren aldetik, Iriarte jauna, Tellería jauna. Muy breve. Agradecerles y simplemente hacer una referencia. Es decir, yo creo que la Administración, nadie puede decir que no promueve una vida saludable. Otra cosa es que a lo mejor no la hace en la medida en que algunos quieren, pero solo promueve vida saludable, no promueve vida pendenciera. A nadie se le ocurre ver anuncios ni declaraciones de la Administración. Otra cosa es que pueda hacerlo todavía más, pues a lo mejor se puede hacer todavía más, pero a eso se dedica. Lo que pasa, incluso la propia legislación. Yo fui ponente también de la ley de adicciones. La ley de adicciones básicamente intentaba frenar los consumos, pero hay elementos que a veces se nos olvidan, que es la libertad individual. Otra cosa es que la libertad individual es bueno que se tome informada. Y yo, en ese sentido, pues, usted ha dicho que soy responsable. No, le voy a confesar, soy irresponsable, pero soy irresponsablemente informado. O sea, estoy informado y, por tanto, hay decisiones que sigo tomando sabiendo que asumo riesgos de una manera irresponsable, y hay muchas responsables y todavía me quedan por tomar, dentro de mi responsabilidad, decisiones para ir ajustándome a mi nuevo estatus. Pero creo que hay que darle una pensada más seria, no es... hay que informar más, la ley de salud pública tiene que hablar, la ley de salud pública lógicamente promueve la salud pública, en esto y en un montón de cosas más, en todo lo que promueve patologías, las cardíacas, las oncológicas, los dolores de cabeza, cualquier cosa, pues habrá que hablar de todo eso, y la ley de salud pública tendrá que hablar en genérico normalmente, no puede ir creando parcelas por cada tipología de patologías que tenemos. Otra cosa es que además, a veces se nos olvida, somos libres y por tanto podemos ser, desde el punto de vista de otros, irresponsables. Pero también, por continuar con lo que contaba antes, a mí se me ofreció si querían seguir dándome apoyo a través no directamente del Servicio Público de Salud, sino a través de asociaciones, o sé que en Bilbao incluso les ofrecen bonos para que vayan a deportivos públicos, es decir, que hay todo un sistema. Yo renuncié a ese apoyo porque entendía que tenía mis cosas particulares para organizarme, pero si hay alguien que no tiene las cosas tan claras como yo, pues evidentemente el sistema sigue apoyándote indirectamente. No te va a tener en el gimnasio toda la vida de Txagorritxu, porque supongo que aquello tiene un trasiego más o menos grande, pero en cualquier caso, esto viene a que defiendo el sistema público. Creo que lo están haciendo bien, al menos en esta patología. Vengo a defender la libertad individual frente a los criterios de salud pública, y a que la Administración se dedica a promover buenos criterios de salud, que a pesar de todo es mejorable, y que ustedes han venido a decirnos, oiga, intenten mejorar cosas. Nosotros tomamos nota. Muchas gracias. Eta bukatuta txandaun, zerbait gehitu nahi baldin baduzue. Holan izan da, eskerrik asko gurekin egotearren berriro, eta zuen agerraldia gurekin partekatzearren. 10 minutu dauzkagu, urrengo puntura, orduan receso txiki bat ingo.